Capítulo 5, un pasaje muy conocido, un pasaje que ustedes apenas lo vamos leyendo, ustedes dirán, ¿y por qué va a predicar esto el pastor hoy? Pero después enseguidita les explico por qué voy a predicar este pasaje. Marcos capítulo 5, veamos el verso 19 y después leemos todo el pasaje. Marcos capítulo 5, verso 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Quién sabe dónde está ese versículo y qué pasaje? En el endemoniado Gadareno. Y entonces el versículo 19 es el versículo central para nuestra predicación. Pero vamos a leer el pasaje y ahora enseguidita les digo por qué este pasaje tiene que ver con la Navidad. ¿Por qué tiene que ver con este tiempo? Dice, versículo 1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, de Gad. ¿Se acuerdan que había un hijo de Jacob que se llamaba Gad? Esa es la tierra de los hijos de Gad. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, como a usted y a mí en un tiempo nadie nos podía dominar, pero llegó el que manda a la vida tuya, a la vida mía y a la vida del Gadareno. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, porque se hería con piedras porque dentro de él había una tormenta. Él no quería hacer lo que hacía. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Miren algo bien claro en la Biblia. La Biblia hay que leerla y hay que ponerle cuidado. El versículo 2 habla de que había un espíritu inmundo, 1. Y el versículo 9 dice: me llamo Legión porque somos muchos. Es decir, que en un principio no demostró sino uno, pero en realidad eran muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron.
Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, como nosotros hoy día, en nuestro juicio cabal, en sano juicio. Vestido, bien vestido, ¿bien? Y tuvieron miedo. ¿De quién tuvieron miedo? De Jesús. Tremendo. Tuvieron miedo de Jesús. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿A quién? A Jesús. Que se fuera de aquí. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Verso 19, que es el verso central para hoy. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La enseñanza de esta noche la he llamado: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales. Y he escogido esta enseñanza de hoy precisamente porque estamos en Navidad, y en Navidad es donde más nos visita la familia, o visitamos la familia, o llega gente de otros lugares a la casa, o uno va a otros lugares, y es una orden, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales. ¿Qué les vas a contar? Lo que ha hecho el Señor contigo en este año. Entonces, entremos en materia. Este pasaje del capítulo 5 está inmediatamente después de que han pasado una tormenta. Si ustedes miran en el versículo 35, Jesús acaba de calmar una tormenta cuando les dice: pasemos al otro lado. Y entonces, cuando les dice pasemos al otro lado, se levanta una gran tormenta. Jesús viene durmiendo con la cabeza recostada sobre un cabezal, se viene durmiendo, la tormenta se levanta, despiertan a Jesús. Bruscamente Jesús se levanta allí en la barca y le dice a la tormenta: calla, enmudece. Y la tormenta, ¿qué le pasó con la tormenta? Se calma. Y los discípulos terminan diciendo en el versículo 41, estoy en el 4:41 donde termina el capítulo, dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos no conocen a Jesús, pero inmediatamente, acuérdense, están de noche, y después de que calma la tormenta siguen hasta el otro lado, y de noche llegan hasta la otra orilla y llegan a Gadara. Y en Gadara todavía no se han acabado las tormentas, solo que ahora se viene otra tormenta encima de ellos, pero ya no es una tormenta física, natural, sino que es una tormenta espiritual, una tormenta del alma. Un hombre atormentado por un demonio lo recibe en la playa. Los recibe ahí inmediatamente en la playa. Lo más tremendo de todo es que los apóstoles no saben quién es Jesús, pero este espíritu inmundo, este demonio que está en ese hombre, lo saluda y le dice: Jesús, ¿qué tienes conmigo? Y lo saluda con nombre propio, ¿sí o no? Los demonios sí conocen a Jesús.
mientras que los discípulos no. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y entonces, este hombre al que aquí se hace referencia es un hecho extraordinario de Jesús, como tantos que él tiene en los evangelios, pero este es un pobre hombre que según la Biblia nos dice, vivía en los sepulcros, capítulo 3, vivía en los sepulcros. Gadara tenía unas cuevas donde sepultaban sus muertos, y entonces él era un hombre desventurado, desvergonzado. Lucas dice que andaba desnudo, porque este pasaje lo dicen Mateo, lo dicen Marcos y lo dicen Lucas. El que más espacio le dedica es Marcos. Le dedica 20 versículos. ¿Pero por qué le dedica 20 versículos al endemoniado gadareno? Es para mostrar el gran poder de Jesús, de lo que hace Jesús con una persona que está completamente perdida. Entonces, dice el verso 3 que tenía su morada en los sepulcros, vivía con los muertos. Si uno vive con los muertos, pues piensa como muerto, huele a muerto, hace cosas de los sepulcros, y eso hacía este hombre. Nadie podía atarle. Aún las autoridades le ataban muchas veces con cadenas y con grillos fuertes, pero él las hacía añicos. Entonces imagínense ustedes un hombre reventando cadenas. Al hacer la fuerza para reventar las cadenas, se maltrataba, se hería las manos, se tallaba las manos. Entonces tenía las manos heridas, tenía el rostro herido, porque él mismo se castigaba con piedras, porque había una tormenta dentro de él. Acuérdense que estamos hablando de una tormenta espiritual. Había una tormenta dentro de él, y entonces él mismo en momentos se castigaba él mismo con piedras. ¿Cómo sería el rostro de ese hombre? ¿Bonito, regular o feo? Desfigurado, horrible, por los golpes que se daba, por las cadenas que reventaba, y sencillamente dice el verso 4 allí al final, que nadie le podía dominar. Nadie le podía dominar. Andaba de día y de noche, no dormía, precisamente porque estaba lleno de demonios, lleno de espíritus inmundos. Y aquí Jesús y sus discípulos llegan de noche, y nadie lo recibe sino nada más que este endemoniado, dando voces en los montes y en los sepulcros, y se hería con piedras. Verso 6. Jesús se baja de la barca y el endemoniado se viene corriendo. ¿Ustedes imaginan los discípulos? Hagan un poquito de imaginación. ¿Qué harían los discípulos? Pues yo como discípulo me escondo detrás de Jesús. ¿Sí o no? Porque Jesús no corre, Jesús no se esconde. Jesús sabe qué va a pasar. Es más, Jesús sabe a qué fue allá a la otra orilla. Jesús sabe que acaba de calmar una tormenta natural y que tiene que enfrentar una tormenta espiritual. Y él sabe a qué va. Y entonces este endemoniado corre hacia Jesús, pero no más llega ahí. ¿Qué pasa con él? Cae de rodillas. Porque otra vez se cumple la palabra que delante de Jesús se dobla toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y entonces este demonio sabe quién es el que está en la orilla del mar y cae de rodillas allí. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Se dan cuenta el gran conocimiento que tiene? ¿Se dan cuenta que qué vergüenza que los discípulos digan
hace poquito en el mismo mar, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y el diablo llega y le dice, Hijo del Dios Altísimo. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Cómo lo conocen? ¿Cómo lo conocen? Porque la Biblia dice que lo conocen, pero que no le obedecen. Le temen, pero no le obedecen. Y entonces, porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Muchos pastores han hecho una doctrina de esta pregunta. Han dicho que al demonio hay que preguntarle cómo se llama. Pues no, ni en ninguna otra parte, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Jesús vuelve a preguntar en ninguna parte cómo se llama el demonio. Usted no necesita preguntar cómo se llama. Sencillamente Jesús lo que está haciendo es descubriendo que no es un espíritu, sino que hay una legión. Y lo que está diciéndole a los discípulos es, miren con quién nos estamos enfrentando. Entonces cuando él sencillamente dice legión, es como si Jesús dijera, eso quería escuchar, que no es uno, sino que es una legión, y para mostrarle a los discípulos. Usted como persona que está haciendo una liberación, usted no tiene que preguntarle al diablo cómo se llama, no tiene. Usted simplemente ya va en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús ese espíritu inmundo se tiene que ir. Entonces no se puede formar una doctrina de ahí. Legión me llamo porque somos muchos. Pasó de ser singular a ser plural. Muchos, somos muchos. Y estos espíritus inmundos, el verso 10, le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Le rogaban. ¿Por qué le rogaban? Porque Dios, Jesús, es el Todopoderoso. Porque Jesús es el que manda. Porque ahí en ninguna parte ha mandado el diablo, en ninguna parte ha mandado los espíritus inmundos. El que manda es Jesús. Y le rogaba que no los enviase, porque Jesús es el que los puede echar al abismo. Es más, ya en Judas dice que están destinados a esos abismos. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos. Ese gran hato de cerdos ya nos dice que el pueblo de Gadara no era un pueblo que estuviera siguiendo las leyes judías, porque si siguieran las leyes judías no apacentaban cerdos. Entonces ya nos muestra que esta gente no seguía las leyes judías. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso. Escuche esto. Y Jesús les dio permiso. Se metieron en los cerdos. Escuche. Un espíritu inmundo rogándole a Jesús para que se entre en un cerdo. ¿Cómo puede pensar un cristiano que un espíritu inmundo se le va a meter si tiene el Espíritu Santo? Si estos están pidiendo siquiera, déjeme entrar siquiera en un cerdo. Y le tienen que pedir permiso a Dios, le tienen que pedir permiso a Jesús para entrarse, aunque sea en un cerdo. ¿Ustedes creen que Dios le va a dar permiso a un espíritu inmundo para que posea un hijo de él? Tienen que pedir permiso. Por eso los cristianos no podemos ser poseídos por un espíritu inmundo. Porque miren esto, es que si tiene que pedir permiso para entrarse en un cerdo, ¿qué tendrá que hacer para entrarse en un creyente, en una persona que ora? No tiene permiso de Dios. Y si no tiene permiso de Dios, no tiene entrada. Entonces nos tenemos que asegurar de vivir unas vidas en santidad, completamente en oración al Señor, y obviamente no hay entrada, Dios no les va a dar permiso. Y entonces, saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, que eran como 2000. Esos 2000, dice Marcos, sencillamente lo que está diciendo, eran tantos los que había en ese hombre que se metieron cada uno en un cerdo y ocuparon 2000 cerdos. Vuelvo y digo,
Lo que está diciendo Marcos es sencillamente mostrando que Jesús no está enfrentando a un espíritu, sino a una legión de espíritus. Bueno, y se fueron luego y se precipitaron al mar y se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron, el negocito se les acabó, era el trabajo que tenían, dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido a la legión. Miren cómo había sido atormentado, había tenido la legión. Nadie lo dominaba, pero llegó el que domina todo, el que domina tanto una tempestad como un espíritu inmundo, el que domina la humanidad, el que domina todo. Nadie lo dominaba hasta que llegó Jesús. Y tuvieron mucho miedo de Jesús. ¿Por qué tuvieron miedo? La gente no quiere convertirse, porque la gente que dice me van a cambiar de vida, ya no voy a poder celebrar estos diciembres como los celebro otros tiempos, ya sencillamente no voy a poder hacer lo mismo, y tienen miedo de convertirse a Jesús. Aquí están valorando más un cerdo que un hombre. Pero no perdamos de vista lo que está pasando en el mundo hoy actual. El mundo actual está valorando más a los animales que los humanos. Tristemente se está volviendo esto de esta manera. Tristemente se valoran más los animales que a los mismos seres humanos. Se es capaz de pagarle una fórmula a un perro o a un gato y no ayudarle a un niño que necesita una medicina. Para mi perro lo que sea, pero vea, este niño necesita, está enfermo de cáncer y necesita que le demos una ayuda. No cuente conmigo. Eso estaba pasando aquí. ¿Sabe por qué lo echaron de la ciudad? Porque los cerdos se le ahogaron. Váyase de aquí. Nos hizo perder 2.000 cerdos. Pero no miraban a este hombre sentado, vestido, en su juicio, cabal, cuerdo. No miraban eso. Jesús le ha dicho a este hombre, cuando este hombre quiere seguir a Jesús, porque eso es lo que te debe pasar a vos. Si has sido convertido, vos no querés sino seguir a Jesús. Jesús, ¿qué hay que hacer? Y este hombre se les iba a subir a la barca. Venga, yo me voy con ustedes, yo quiero irme con ustedes. Y Jesús le dice, no, usted se queda. ¿Por qué se queda? Te vas a la casa, a tu casa. Te vas a los tuyos, a tus amigos, te vas a tu pueblo. Esa ciudad se llama Decápolis. Deca es 10, polis es ciudad. 10 ciudades estaban ahí. Y le digo, usted me predica ahí. Esas ciudades eran gentiles. Y Jesús le está diciendo, yo no vine solo a los judíos, yo también vine a los gentiles. Y voy a empezar contigo. El primer predicador gentil fue el gadareno. Encontramos unas lecciones muy hermosas aquí. Unas lecciones muy hermosas. Porque el verdadero cristianismo no rompe lazos con la familia. Ahí lo vemos. Jesús le dijo, usted no se me va de la familia, usted no se me va de esa tierra, se me va a su casa. Y les muestra a los suyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho con vos, contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Me hace el favor y va y le muestra. Y entonces por eso este pasaje es especial para este tiempo, porque mañana, hoy 23 y mañana 24, las familias corren, ay, qué bueno estar con mi papá, ay, qué bueno estar con mi mamá, ay, llamadita, tal cosa. Cuénteles lo que el Señor ha hecho con usted.
Mírenlo, y mírenlo como que Jesús no se lo está diciendo solamente al gadareno, sino a cada uno de nosotros. Te vas a encontrar con tu hermano, te vas a encontrar con tu papá, te vas a encontrar con tu mamá, te vas a encontrar con la persona que hace tiempo no hablaba, te llamó por teléfono de Estados Unidos, cuéntele. O desobedézcale al Señor. Este hombre le obedeció. Cuéntele. Y estos días de diciembre son especiales para contar lo que el Señor ha hecho con nosotros en todo este año. Entonces, olvídese de aquella superstición de que somos cristianos y entonces aquel no me habla, yo no le hablo. Olvídese de eso. O es que de pronto resultamos nosotros más enfermos mentalmente que el mismo gadareno. Es que yo no le hablo, si no me habla, yo no le hablo. Es que si no, si llevamos tanto tiempo sin conversar, yo tampoco lo llamo. Que me llame, y si no, yo no. Entonces resulta que cuando leemos este pasaje, nosotros también tenemos espíritus inmundos que han llenado nuestra mente y que no nos dejan hacer las cosas, no nos dejan contar lo que Dios ha hecho. Te vas a tu casa y le contás a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El verdadero cristianismo nunca ha pedido que uno se aleje de la familia, que uno nunca le vuelva a hablar. Eso no está en la Biblia. Nosotros, si pudiéramos hacerlo, debiéramos de visitar a esos ermitaños que se van a vivir a una caverna, que dicen que tienen una comunión con Dios. Pues si tienen una perfecta comunión con Dios y son siervos de Dios, debíamos de ir y decirle, vaya para su casa y muestre lo que el Señor ha hecho con usted. Encerrado, ¿a quién le va a hablar? A las hojas que están ahí alrededor, a los árboles los va a evangelizar, a los animales del campo que están por ahí cerquita. Esa vida de ermitaño no es para los cristianos. La vida de cristiano tampoco es para uno encerrarse como las monjas o los monjes, que dicen ser de Dios, pero se encierran. Nosotros no tenemos por qué encerrarnos ni por qué apartarnos. El Señor dice, vaya y cuéntele a los suyos. Un cristiano, si tiene el papá, acompañe a ese papá en su ancianidad, a su mamá en su ancianidad. Conviertan sus propias casas en iglesias donde les cuenten lo que el Señor ha hecho con nosotros los cristianos, que podamos decirles qué está pasando en nuestra vida. Aquella persona que ama una vida solitaria, que no quiere relacionarse con nadie, tiene un problema mental. Y es hora de decirle al Señor, Señor, yo tengo un problema, porque aquí a mí no me gusta relacionarme. A mí me gusta vivir encerrado, solo, que nadie me hable. El verdadero cristianismo nos hace sensibles a la gente. Se está perdiendo aquel, no conoce a Cristo, hay que ir y hablarle. Mi hermano no conoce a Cristo, hay que mostrarle un testimonio. Mi papá no conoce a Cristo, hay que mostrarle un testimonio. Vete a tu casa y cuéntales lo que ha hecho, las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El cristianismo, hermanos, hace a un esposo mejor esposo, a una esposa la hace mejor esposa de lo que era antes. El verdadero cristianismo hace a un hijo mejor hijo. Nos volvemos más amorosos, nos volvemos más sensibles, nos volvemos más entregados a todas las cosas que se nos presentan. Por eso es que este texto
Por eso es que este texto es tan aplicable en este tiempo. Porque no es que nosotros celebremos 24 nacimiento del niño, nosotros sabemos que no nació el 24. Pero sí sabemos que hay reunión familiar y que esa reunión familiar hay que aprovecharla. Ahora, ¿qué voy a decir entonces? ¿Qué digo yo? Si ya el Señor me mandó a decir, ¿qué digo? Cuéntale a los tuyos, cuéntales cuántas cosas grandes ha hecho el Señor. ¿Qué digo? Pues, dile tu experiencia. No se puede usted sentar con uno familiar, siquiera con uno en estos días, y contarle la experiencia de cómo el Señor lo ha usado, de cómo el Señor lo ha provisto, de cómo el Señor lo ha protegido, solo en el 2023. Muy difícil. Usted no tiene que contarle la experiencia de otro. No coja la experiencia de Carlos Spurgeon, no coja la experiencia de Charles Stanley. No. Coja la suya. Coja su experiencia. Coja ese familiar y dígale: venga, le cuento lo que ha pasado conmigo nomás en el 2023, de enero a esta parte. Mire cómo el Señor me ha dado medicinas, cómo el Señor me ha dado la provisión, cómo el Señor me ha dado bendición en mi casa, cómo el Señor me ha cuidado. Cuéntele su experiencia. No le cuente lo que ha creído ni lo que ha sentido. Cuéntele sencillamente lo que a usted le ha pasado con el Señor. Lo que ha pasado con el Señor. Escuchen, hermanos, grandes predicadores, grandes teólogos han dicho y han estado de acuerdo que no hay historia que impacte más que la suya personal. La que usted cuenta con esa pasión, la que usted cuenta porque usted no le añade nada, usted sencillamente es lo que le pasó con el Señor, lo que ha visto que el Señor ha hecho con usted. Cuéntele de esa gracia inmerecida. Cuéntele cómo sencillamente esas grandes cosas que ha hecho el Señor con usted sin merecerlas. Cuénteles cómo usted sabe que está salvo. Cuando uno está convencido de que uno es un erudito, que uno es muy capacitado, que uno tiene muchos talentos, uno deja al Señor a un lado. Pero cuando uno conoce la gracia del Señor, uno se quita y pone al Señor y dice: por la gracia del Señor, con tus propias palabras, por la gracia del Señor soy salvo, por la gracia del Señor voy donde voy, por la gracia del Señor tengo lo que tengo. Contaré lo que el Señor ha hecho conmigo. Piense ahora mismo en un familiar. Puede que usted reúna un grupo familiar y ya viene este predicador, no se invente nada. Pero si coge uno por uno o a dos o tres y les dice: yo les quiero contar lo que el Señor ha hecho conmigo este año, les aseguro que le ponen cuidado. Y les aseguro que ustedes le pidan al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les pone las palabras necesarias. Sin que usted sea un predicador, les pone las palabras necesarias, sin que le sobre ni le falte, porque Dios está interesado en que vos cumplas con esto de que vas y le contás a los tuyos, porque Él tiene, entre los tuyos, tiene otros para ser convencidos por el Espíritu Santo. Vete a tu casa, joven, y cuenta la historia de cómo eras un pobre pecador y cómo el Señor te sacó de esos vicios, de esos problemas. Vete a tu casa, jovencita, vete a tu casa, mujer, hombre, vete a tu casa. Cuenta las poderosas obras que Dios ha hecho contigo sin merecerlo. Cuente eso nomás. ¿Ustedes imaginan
este hombre, el gadareno, que tenía esas ganas de viajar con Jesús, y Jesús le dice, se queda. El verso 20 dice, y se fue. ¿Y qué hizo? Se fue y comenzó. Acuérdense que eso fue en la noche, altas horas de la noche, tal vez la tormenta física, tal vez 11, 12 de la noche, y la tormenta espiritual tal vez 2, 3 de la mañana, cuando ya llegaron al otro lado. Y este hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis, 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y empezó a publicar. Ahí dice que fue al instituto bíblico, ahí dice que fue al seminario. No, señor, no, señor. Y no estoy diciendo que no haya que estudiar, lo que estoy diciendo es que si hay alguien obediente para hablar de las cosas del Señor, es este hombre. Se fue y comenzó. Ah, pues claro que comenzó. ¿Por qué? Porque es que imagínense, el estado primero de este hombre, barbado, herido. ¿Han visto personas así por ahí en el centro? Personas que están aporreados porque cayeron, tal vez drogados, y todavía no se han limpiado la sangre y tienen heridas y sangre seca. Y imagínense el primer estado de este gadareno, herido, con ese rostro hinchado, feo, esas manos vueltas a pedazos porque él mismo reventaba esos grilletes, desnudo, porque no tenía pudor de nada, no le interesaba nada, bujando por esos montes y por esos desiertos y por esas calles, totalmente horrible. Cuando la gente lo veía, la gente no quería estar por ahí cerquita, sentían que venía por ahí con sus estruendosos gritos, y la gente cerraban las puertas y cogían los muchachitos, vengan para adentro, escóndanse, ahí viene el loco, ahí viene el endemoniado, éntrense. Y nadie. Ahora imagínense que el papá y la mamá y los demás hermanos o hermanitos, si tenía, vivían allá al fondo de la calle, y entonces como sentían el escándalo, entonces ¿qué haría papá y qué haría mamá? Cerraban las puertas. Imagínense, viene para mi casa, él sabe que esta es la casa, y entonces tal vez poniéndole tablas a las ventanas, cuñándolas y diciendo que si va a empujar que no, aquí no tenga entrada, y cerrando todo, y la mamá llore y pobre mi muchacho, y el papá tal vez con un garrote armado adentro, si tumba la puerta yo le doy un garrotazo, algo así. Imagínense, porque todo eso es bíblico, todo eso. Y él se encuentra con el Señor Jesús. El indomable es domado por la acción poderosa de nuestro Señor Jesús. Y ahora está sentado, le han puesto ropa, se deja poner la ropa, está bien, su mirada ya deja de ser una mirada extraviada, de loco, con ira, sino una mirada centrada, apacible y paz en el corazón. Lo han afeitado, ha comido y está tranquilo, y ahora arranca para la casa, porque el Señor le ha dicho, vete a los tuyos, y arranca para la casa, y los vecinos se asoman por la ventana, y ese es el loco. Sí, pero ya no está tan loco, sí, pero ya mira normal, y él mirando saludando a los vecinos. ¿Cómo está usted? Me encontré con Jesús y véanme, y va caminando ahí al fondo donde vive, y ya la gente ha corrido la noticia, ese hombre está aliviado, ese hombre está sano, ese hombre está normal.
y él caminando con paso seguro, con paso sereno hacia la casa. Y la mamá se asoma y dice, sí, es mi hijo. Y viene normal, y está afeitado, y viene mirando bien, y viene caminando bien, y no viene gritando. Y el papá dice, seguro, seguro, seguro que así es, viene bien. Y llega a la puerta de la casa, da 2 o 3 toques. Mamá, ábrame la puerta, me encontré con Jesús y estoy sano. Esos demonios se fueron, yo ya no vivo en los sepulcros. Papá, estoy sano. Cuéntele lo que el Señor ha hecho con usted, cuéntele las grandes maravillas y la gran misericordia que ha tenido con usted. Ahora imagínense ese papá, esa mamá, abren la puerta y ese muchacho va y los abraza y le dice, papá, estoy sano. Mamá, míreme, estoy sano. ¿Qué pasó? Siéntense. Me encontré con Jesús. Anoche llegó hasta la orilla y hablé con él un rato y me sanó. Muy difícil contar lo que el Señor ha hecho contigo. Muy difícil contar este año con un familiar, en vez de ponerte a sentarte con él y a verlo tomar aguardiente y a celebrarle lo que está haciendo. ¿Por qué no le dices, denme un tempecito para contarle lo que el Señor ha hecho este 2023 conmigo? Y este hombre entonces empieza a contar toda la historia de sus grandes maravillas que el Señor ha hecho. Y ahora, permítame irme un poquito de Texas para arriba. Hagamos un cambio de perspectiva en este texto, un cambio con un significado superior. Nosotros no sabemos qué viene el 2024, pero tal vez para alguno de nosotros el Señor nos diga, ya te he dejado vivir mucho en esta tierra, ya es suficiente, vete a tu casa, a la casa original, a la casa que está encima de las estrellas, al cielo. Vete a tu casa con los tuyos, a ese hogar que te tengo preparado, donde están nuestros familiares que ya se fueron cristianos, nuestros amigos que ya se fueron cristianos. Y ¿sabe qué es lo primero que vamos a hacer allá? Bueno, lo primero cuando lleguemos a la casa de nuestro Padre Celestial es que nos acercamos a ese bendito trono que está allá donde se sienta el Todopoderoso nuestro Señor Jesús. Nos quitaremos la corona y con la que hemos trabajado, la que nos ha dado, y la arrojaremos a sus pies y le coronaremos y le decimos, usted es Señor de todo. Pero ¿saben qué es lo segundo que se va a hacer allá en el cielo? Contar tu historia. Porque muchos hermanos en la casa de nuestro Padre van a querer saber cómo fuiste salvo tú. Muchos ángeles en el cielo van a querer saber tu historia de cómo fuiste salvo. Y entonces, hermano, esa actividad va a haber que hacerla en el cielo, pues la gente va a estar interesada. Esos pastores que se murieron antes que yo van a estar interesados en que les cuente mi historia allá en el cielo. Esos familiares van a estar interesados. ¿Cómo fue que vos fuiste salvo? Y yo voy a poder contar mi historia y las grandes maravillas de Dios. Y pasarán, y la cuento ahora, recién llegado al cielo. Y después que pasen 10,000, 20,000 años, me van a volver a dar la palabra y van a decir, oíste, recordanos cómo es que vos fuiste salvo, cómo fueron las misericordias de Jesús allá en la tierra. Y yo voy a poder volverlas a contar. Entonces, no es solo que la contés ahora a los tuyos, sino que la podamos contar
después, delante de ángeles y delante de otros salvos que van a querer saber las misericordias de Dios. ¿Sabes por qué? Porque con esas misericordias de Dios, como la misericordia de Dios es infinita, a vos te salvó de una manera Ángelo, a Fernando le dio otras experiencias y otras obras maravillosas, a Rigo otras, a usted otras, a mí otras, y entonces allá en el cielo van a querer saber, porque todos van a decir, uy, es que misericordia de Dios, a vos fue de esta manera, a mí fue de esta manera. Y entonces, hermanos, que no se nos pase por alto este versículo. Grábeselo, subráyelo, porque nosotros, hermanos, tal vez emocionalmente estábamos como este hombre, locos, llenos de broncas, llenos de odios. ¿Cuántos cerdos necesitaríamos nosotros para que se metieran esos espíritus inmundos? Envidias, murmuraciones, rencores, falta de perdón. Todo eso necesitaría un hato de cerdos. Y el Señor nos liberó de todo eso. Y si no te han liberado de eso, si todavía hay cosas como esas, hay que decirle al Señor, Señor, yo necesito otro encuentro con usted, porque definitivamente yo necesito ser libre de todo eso. Subraya ese versículo porque es un mandato y lo hemos leído pensando que no es sino para el gadareno. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No pierda tiempo, no pierda tiempo. Cuéntele al Señor, cuéntele a la gente lo que el Señor ha hecho contigo. Cuéntele, aproveche. Si no tiene un grupo familiar, uno por uno. Venga, yo le cuento lo que el Señor ha hecho conmigo. ¿Que no me creen, pastor? Jesús no le dijo a este hombre, le dijo, vaya, si no le creen, pues tranquilo, no le digo nada, no, cuéntenle. El trabajo de nosotros es cuéntenles, que yo me encargo del resto. Ya les cuenta lo que pasó con usted, el cambio que ocurrió con usted, yo me encargo de esas personas, pero cuéntenles. Nosotros no nos podemos quedar sin contar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Póngase en pie, damos gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, esta es tu palabra, Dios mío. Gracias porque tenemos muchas lecciones que aprender de aquí, Señor. Y una primera es que nosotros los cristianos, tú no nos mandas a vivir aparte. Tú nos mandas a que tengamos misericordia de esa familia, clamemos por esa familia, para que un día ellos también te conozcan. El trabajo lo haces tú, Señor. Es muy valorable lo que tú has hecho, Señor, en este pasaje. Una tormenta en el mar y la calmas. Y continúas hasta la orilla donde te espera otra tormenta. Y también la calmas y cambias a este hombre, Señor. Y luego lo pones como un predicador, un evangelista en medio de los gentiles. Vete a tu casa, a los tuyos. Cuéntales las maravillas que el Señor ha hecho contigo, las grandes obras que el Señor ha hecho contigo. Señor, ayúdanos porque necesitamos hacerte caso en esta palabra. Ayúdanos, Padre Celestial. Ponemos en tus manos nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les guarde, ese aplauso al Señor. Dios me les bendiga y nos vemos pues en las actividades de la semana. Bendición.